En el libro de San Lucas, capítulo, ahí ya les digo, capítulo 24, versículo 36. Vamos a hablar acerca del poder y la revelación de la resurrección y la sangre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a tratar de reducir lo más que podamos para poder llegar y también dar la Santa Cena. ¿Lo tienen? Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué pasó? Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Así que el Señor se presentó de golpe. Ellos estaban ahí escondidos. Ellos estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos que vengan a tomar parte con ellos. ¿Saben por qué? Porque habían acordado de decir los escribas, y en ese tiempo los que estaban en contra de Jesús habían acordado en que la versión que los soldados tenían que dar es que ellos habían dormido por un momento y que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, de esa manera disipaban todas aquellas palabras que decían que Jesús había resucitado. Pero sin embargo, ellos, atemorizados por eso en esos días que estaban con miedo, Jesús se presenta. En el libro de Marcos habla que la puerta estaba cerrada y que Jesús entró sin abrir las puertas y se les presentó. Y entonces por eso es que tuvieron miedo, se espantaron, se asustaron, y que en ese momento Jesús le dijo: paz a vosotros. Ahora, qué importante es saber, escuche bien, de que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Quiero que sepa algo. Usted, cuando recibe una palabra profética de Dios, una palabra de ciencia, Dios es el que le está confirmando, Dios es el que le está hablando, Dios es el que le está diciendo, y Él no miente. Amén. Diga conmigo: Dios, cuando hace una promesa, la cumple. Así que si Dios hace una promesa y yo me prendo, usted se prende en esa promesa, va a ver que los cielos se abren a favor de su vida. Ahora, cuando esas promesas no se cumplen, no es que Dios no quiera cumplirla, es que nosotros no creemos en él.
¿Se entiende? Amén. La incredulidad anula la eficacia de esos resultados que nosotros tenemos por medio de la fe. La incredulidad lo que hace es anular las promesas que Dios tiene para vos, no porque Dios no las quiera cumplir, es porque vos y yo la estamos cerrando, la estamos abortando, estamos diciendo yo no quiero, yo no creo. Cuando hacemos esto, bíblicamente habla Jesús que fue a su tierra, a Jerusalén, a Nazaret. Él fue a Nazaret y fue a predicar ahí en el lugar. Y dice que en Nazaret, mientras escuchaban y decían, wow, qué tremenda palabra que está diciendo este hombre. Pero comenzaron a decir, pero este no es el carpintero. Este no es el hijo de José, de María. Sus hermanos no están con nosotros. Y comenzaron, dice que a dudar, y ahí Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Entonces, ¿por qué dijo esto? Dice que a causa, y ahí en el último versículo habla cuando está hablando de esta palabra, dice que a causa de su incredulidad, Jesús no hizo muchos milagros. Solo unos pocos, dice. Entonces, tenemos que entender que la incredulidad produce en nosotros que seamos escasos. La incredulidad produce que nosotros seamos estériles en milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, Dios quiere cumplir una promesa que dice, mi casa y yo serviremos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces no se cumple esa promesa? No se cumple muchas veces porque nosotros no creemos que pueda pasar. Nosotros medimos conforme a nuestra fuerza, nosotros creemos en Dios, pero decimos, pero Dios, va a ser difícil que mi hermano cambie, va a ser difícil que mi esposo cambie, va a ser difícil que mi esposa cambie. Creemos que nosotros por lo que vemos, escuche, la palabra y el poder de Dios no se guía por lo que nosotros vemos. La palabra y el poder de Dios se guía por lo que el reino está mirando. Entonces dice David cuando fue a enfrentar a Goliat, él se iba con una palabra. Dice, su amparo salió de él y conmigo está Jehová de los ejércitos. Cuando él dijo esta palabra, él no iba viendo al gigante, el tamaño, la armadura, el armamento. Él iba viendo a aquel que estaba con él, con David, que era Jehová de los ejércitos. Cuando alguien tiene esta revelación, él va confiado en lo que hay en sus manos. Yo no sé qué tenés en tus manos. David tenía unas 5 piedras nada más y una honda delante de un gigante que tenía armadura, tenía casco, tenía lanza, tenía escudo, tenía toda la armadura. Pero cuando alguien tiene el poder de Dios, no importa cómo se presente el enemigo, cuando tenés la revelación de la palabra, vos sabés que va a ir con poder y gloria y va a destruir cualquier artimaña de las tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, dejá de decir, no, mi hermano no va a venir, mi hermana, imposible, mi esposo, mi esposa, no digas esto. Usted diga, Dios ya lo va a traer. Amén. Dios ya lo va a traer. Él va a hacer un milagro, Él va a hacer como Él quiere. Él sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe cómo romper el odre y cómo armarlo de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Así que, entonces, no digamos palabras que sean de incredulidad. ¿Qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? Este es Jesús, el amigo de nuestros hijos. Este es Jesús, el carpintero. Sus palabras, que estaban cargadas de incredulidad, generaron un ambiente de incredulidad, generaron un ambiente donde la presencia de Dios no era honrada. Y nosotros vemos ya desde el Antiguo Testamento, vemos que donde no hay honra no sucede nada, ¿sí o no? ¿Se acuerda que hablamos de la casa de Abinadab, donde estuvo el arca 20 años y la casa de Obed-edom que estuvo 3 meses? En la casa de Abinadab no hubo honra y estuvo más de 20 años en ese lugar el arca de la presencia de Dios y no pasó nada. Pero en la casa de Obed-edom estuvo 3 meses y allí la honraron, allí la pudieron atender con temor y dice que se escuchó hasta Jerusalén acerca de la bendición que Dios hizo en la casa de Obed-edom. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, podemos decir
que vos y yo somos los que generamos los ambientes para que las cosas sucedan. Si hay un ambiente de incredulidad, olvídate que va a suceder milagros. Si hay un ambiente de peleas, de lucha, de discusiones, olvídate que la presencia de Dios esté morando, reinando, gobernando en ese lugar. El Señor es omnipresente, pero Él se manifiesta donde le honra. ¿Se entiende? Él está en todo lugar, pero Él se manifiesta donde le honra. Él está aún en las calles más peligrosas. Él está en las salas donde hacen los abortos. Él está en el lugar del asesinato. Él está en el lugar donde están robando. Él está también en el lugar donde le están adorando. Pero Él se manifiesta donde le honra. Sus ojos, dice, están atentos a la tierra. Cuando habla esta palabra, está diciendo, nada se escapa de mis manos. Nada se escapa de mi soberanía. Todos tendrán a su tiempo, aleluya, su recompensa. ¿Quiere verlo? San Lucas, ahí donde está, 16, 19. Una historia muy conocida. El rico y Lázaro. ¿Lo tiene? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo lo hacía? O sea que no faltaba nada. Cada detalle él estaba, dice, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense esta imagen de este hombre lamiendo los perros las llagas y los otros con muchísimos detalles a la hora de comer. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué tremendo, ¿eh? Había 2 bandos, dice. Estaban por aquí los que estaban en tormento y estaban por aquí los que estaban en el seno de Abraham, en el lugar de descanso. Dice que había una gran cima que los separaba. Ellos podían verse, pero no podían pasar de un lugar a otro. ¿Por qué todavía estaban allí? ¿Por qué
todavía no estaban uno en el cielo y otro en el infierno. El Hades es un lugar de tormento, todavía no es el infierno, todavía es un lugar de tormento. El seno de Abraham es un lugar de descanso hasta que los libros sean abiertos y venga el juicio de Dios y Él diga quién va a pasar al infierno y quién va a quedar en el cielo. Pero para eso tenía que inaugurarse el cielo. El cielo todavía estaba sin inaugurar, estaba la cintita todavía puesta para que puedan entrar los hijos de Dios. Pero había que esperar a alguien y ese era Jesús. Él era que inauguraba el cielo, el primogénito de los hijos. ¿Qué significa? El primero en entrar tenía que ser Jesús. Entonces es Él el que da la apertura y da ese acceso a los cielos, donde también ahora están los 24 ancianos. Por eso Él, cuando muere y resucita, hay algo que sucede magnífico en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted va a ver en la Biblia que hay personas que resucitaron de estar muertos, ¿sí o no? ¿Se acuerda de un tal Lázaro que estaba muerto? No este Lázaro, sino otro Lázaro, el hermano de María, que estaba muerto y decía que hace 4 días que había muerto, y dice que llegó Jesús y todos pensaron, no, ya llegaste tarde, Jesús. Si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Ellos creían en un Jesús que podía solamente sanar, no creían en un Jesús que podía resucitar. Entonces Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí al instante dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que Lázaro salió como la momia, todo vendado. Y ahí le dijo a unos cuantos, desatadle, porque antes cuando morían le vendaban todo, entonces no es que estaban jugando, sino que le habían vendado todo, y cuando salías, salió todo vendado. Y entonces le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, Lázaro no se levantó en un cuerpo nuevo. Por eso le decían, mira que si lo levantas incluso ya hace 4 días, debe tener olor. Debe tener ya un olor a descomposición. Usted, no sé si le ha pasado, pero un cuerpo 24 horas, 48 horas y ya comienza a descomponerse. Los órganos comienzan a tomar otro color y comienzan a inflarse y a reventar. Y eso genera los olores. Un día me tocó entrar en una morgue que teníamos que hacer una práctica y entramos en una morgue y estaban ya hace unos días algunos allí. Y era impresionante el olor, impresionante que a descomposición en ese lugar, que había algunos que estaban comiendo como si nada, ya estaban acostumbrados, y nosotros que entramos por primera vez, más de uno se descompuso y tuvo que salir. Yo aguanté apenas le digo. Y imagínense que ahora Jesús está diciendo, yo lo voy a levantar, pero ¿y cómo? Ya está descompuesto, ya pasó. O sea, Jesús cuando dice, yo voy a hacer algo como tiene que ser. No se va a levantar descompuesto. Yo voy a crear los órganos, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a sanar lo que tenga que sanar, porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces se levantó y dice que Lázaro anduvo un tiempo más, estuvo sobre la tierra, pero después volvió a morir. Jesús tuvo 2 muertes. Jesús murió físicamente y tuvo la muerte espiritual, en la cual Él ya no resucitó en un cuerpo descompuesto. Él ya no resucitó en un cuerpo de muerte, un cuerpo humano, sino que Él ya resucitó en un cuerpo nuevo. Tenía las marcas, sí, pero su cuerpo ya era el cuerpo de la eternidad, un cuerpo nuevo. Hermanos, ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros cuando, si el Señor no viene todavía y morimos, vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo vamos a ir a heredar los cielos en aquel lugar, y aquel que usted no veía hace años se levantará ese día. Aún todas sus generaciones se van a levantar, porque no es solamente que Él va a resucitar a personas que creyeron en Él, sino a los que no creyeron también los va a levantar y van a ser juzgados en el juicio de nuestro buen Dios. Qué tremendo, ¿eh?
Por eso vemos que la resurrección de Cristo fue la única diferente a todos los que habían resucitado. La resurrección de Cristo mostró las marcas, pero dijo, este cuerpo es un cuerpo nuevo. A María, cuando la quiso tocar en la resurrección, le dijo, no me toques. No me toques porque tengo que presentarme al Padre primeramente. No me toques, no toques con la carne inmunda lo que ya Dios ha santificado, que es un cuerpo nuevo. Por eso es algo tremendo, hermanos. Es algo poderoso lo que Jesús hizo en su resurrección. Por eso vemos que la resurrección de Cristo tiene otro tipo de contraste, otro tipo de movimiento. Entonces, veamos cómo Dios está obrando. Y fíjese aún en esta palabra de Lázaro y el rico. Fíjese lo que le dice el rico a Abraham y le dice, deja que mande o manda a alguien para que le predique a mis hermanos. Escuche esto porque es muy fuerte. Le dice a Abraham, si no creen a Moisés y los profetas, ¿por qué vamos a mandar a alguien de acá para que crea? ¿Saben por qué le dijo eso? Porque él estaba hablando que aún a Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, no le creen. Aún a Jesús caminando entre las multitudes, sanando enfermos, levantando a los que están muertos, a Él no le creen, a Él le crucificaron, a Él le injuriaron, le maldijeron, y aún dijo el pueblo judío en ese momento que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Hasta dónde fue lo que ellos condenaron a Jesús y diciendo al Hijo de Dios no le tuvieron en cuenta? ¿Qué le van a tener en cuenta a otro que había muerto? No lo van a tener en cuenta. Es por eso que usted y yo, como decía hoy, César hablaba y decía, no espere que su familia esté pasando por algo para hablarle. Háblele ahora. Y dígale a su familia, dígale a las personas que usted conoce, el Señor tiene planes para con nosotros, pero usted tiene que orar antes de hablarle, hermanos. No vaya a hablar por hablar, ore, porque hay algo que acá nosotros vemos en la palabra que hemos leído en el 24 de San Lucas. Fíjese que quiero que lea porque es necesario entender el por qué debemos orar. Dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las... Hermanos, todavía ellos estaban velados. Y su familia, sus amigos que no conocen a Dios, todavía están... Por eso es que nosotros muchas veces le vamos a hablar de la palabra y no van a entender. Pero cuando nosotros estamos orando por ellos y el Señor ahí nos hace sentir una palabra, nos pone una palabra específica, lo que nosotros debemos orar, Señor, abre el entendimiento de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, abre su entendimiento. Que cuando le hable esta palabra, Señor, un milagro suceda dentro de él, dentro de ella, y que su entendimiento se abra. Entonces, ¿qué va a suceder? Va el Espíritu Santo a entrar en la persona y va a sentir esa persona el milagro del Señor, va a sentir que Dios es real. Así como cuando Pedro fue a predicar a la familia de Cornelio, era una familia que inconversa, que no conocían de Dios, pero cuando Pedro le empezó a hablar de las Escrituras, le empezó a contar de Jesús, de su acontecimiento, y dice que mientras hablaba, la casa se llenó de la presencia del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. No habían ni sido bautizados ellos, pero el Señor ya llegó. Imagínese usted con ese poder ahora en su casa. ¿Pero qué? Tenemos que estar en comunión con el Señor. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto va a suceder cuando nosotros nos metemos a ver que Dios puede hacer algo. Amén. ¿Qué evidencias hay entonces que realmente Jesús resucitó? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 habla, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. ¿Cuál es la palabra de más confianza que tenemos? Es la Biblia. Pero pastor, los discípulos sabían. ¿Quién más supo que resucitó? Hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, ahí sí lo tiene, capítulo 15, versículo 5, imagínense, él se presentó a más de 500 testigos antes de ascender a los cielos. Ya resucitado, antes de irse a más de 500 personas, ya se había revelado como el Cristo resucitado. Y antes, escuche esto, para que un hombre o una mujer tenga credibilidad en lo que decía, tenía que tener por lo menos como mínimo 2 testigos. Si esa persona tenía 2 testigos, ahí era creíble. ¿Por qué entonces hacían los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, convencían a 2 o 3 hombres y le decían, mira, yo te voy a dar tanto, pero en esta hora vos decís que Jesús maldijo esto, decís que Jesús hizo esto? Entonces los agarraban y les daban dinero, los sobornaban, porque si había 2 testigos ya podía hacerse algo. Si venían 2 hombres y decían, esa mujer que está ya sentada, ella adulteró con tal hombre, si había 2 testigos, tenían el derecho, el pueblo judío y la autoridad para agarrar piedras y apedrearla a esa mujer. Por más que no haya cometido el ilícito, si había 2 testigos fehacientes que sean creíbles, ellos podían tomar las piedras y las demás gente se sumaba y la apedreaban y morían. Pero ahora acá Jesús no dejó 2 testigos, Jesús dejó más de 500. Capítulo 15 y versículo 5 de 1 Corintios dice, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, está hablando Pablo acá, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se acuerda el camino a Damasco? ¡Pum! Se cae. Se encuentra con Jesús. La última aparición de Cristo resucitado en persona fue al apóstol Pablo. Ahora, hermanos, alguien que perseguía a Jesús, como este apóstol, que era Saulo en su momento, que perseguía, mataba a los cristianos, e incluso había pedido cartas para seguir matando, como diciendo, dame carta blanca para seguir matando cristianos, al que me encuentre predicando, yo le hago añico. Pero en el camino se le presentó Jesús y dice, tú, a quien persigues soy yo. Saulo, ¿a quién estás persiguiendo? A quien persigues es a mí. Ahí Jesús se le reveló a él y ahí tuvo la revelación de Jesús. Entonces, hermanos, él de matar cristianos a defender la causa de Cristo, al ser apedreado en momentos, como pasó en Jerusalén, que le apedrearon hasta casi quedar muerto y le sacaron a las puertas de la ciudad y allí le encontraron los apóstoles y ahí se despertó. Se estaba haciendo el muerto porque le habían apedreado mucho. Entonces se levanta y dice, bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? Deja de hinchar, deja de predicar. Y él volvió atrás, de vuelta, diciendo, voy a hacer por causa de Cristo las cosas que aún me lleven a la muerte. Qué tremendo, qué maravilloso. No hay para nosotros excusa de decir que Jesús no resucitó, sino que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Quiero dejarle con este versículo y ya vamos a la Santa Cena. Romanos capítulo 4. Este es un tema más amplio, más largo, no para darlo una vez, sino varias veces. Pero vamos a leer del 22. Esta es una promesa que Dios habla acerca de Abraham, pero fíjese en el 22 lo que dice, por lo cual también su fe, acá habla de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por
Justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros. Eso es también a nosotros acá, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. También para vos y para mí, Él nos ha justificado. Diga conmigo, Él me ha justificado. Entonces, creemos que esta justificación es para todo aquel que cree que Jesús se levantó de los muertos, que el Espíritu de Dios, incluso, escuche esto, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, es el mismo que está operando en vos y en mí. El mismo Espíritu. No es otro más pequeño, no, el mío es más pequeño, pastor. No, el tuyo es el mismo. Porque no es una medida del Espíritu, sino que es el Espíritu, es la persona del Espíritu Santo que también opera en vos y opera en mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que oremos un instante. Creo que ha sido de provecho esta parte de la palabra acerca de la resurrección y no hemos podido leer la sangre, pero ahí César busca Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, y Ezequiel busca Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Quiero que lean esa palabra que vindicó Dios a Jesús por medio de su muerte. Cuando lo encuentras, se paran y lo lee bien fuerte, entonces todos escuchamos. 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque le pregunta, ¿quiénes son estos con vestiduras blancas que están viniendo? Son demasiados, son muchísimos. Dice que esos son los que han lavado con la sangre Aleluya. del Cordero. Apocalipsis 5:12. Sí. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Aleluya. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. Todo lo que estaba diciendo es Él el digno. ¿Por qué, hermanos? Y dice que Él nos dio a nosotros por medio de la resurrección. Todo esto que recibió Jesús, Él se despojó para que vos y que yo podamos recibir esto. Y eso habla de que cuando alguien ama, no es mezquino, sino que cuando alguien ama, dice que el amor no busca lo suyo propio. El verdadero amor no busca lo suyo. Ay. Si muchas veces usted va a encontrar el verdadero amor cuando encuentra el amor de Dios. Pero pastor, usted no sabe lo que me hace. Pastor, usted no sabe lo que... El amor, el verdadero amor no busca lo suyo propio, sino que el verdadero amor busca el placer, el bienestar del otro. Es por eso que cuando Jesús dice el verdadero amigo, da su vida por ellos. Si usted quiere tener un verdadero amor, deje de buscar el consentimiento a sí mismo y comience a buscar el dar amor, al atender al otro, el dejar de ser uno para que pueda servir al otro. Eso te va a traer a vos, ¿qué? Un cambio en tu matrimonio, un cambio en tus hijos, un cambio en tus amistades. Si tus amistades dicen, bueno, vamos a poner para la coca y vos sos... No. Son mezquinos. Y vas a verle a tu hermano que va caminando y vos vas a estar... que le decía de otro. El amor no busca lo suyo propio,
sino que busca también que el otro esté bien. Por eso es que usted, cuando ve la necesidad, mi hermano, no pase de largo. Hay momentos que tiene que frenar y está apurado, sí, está haciendo cosas, sí, perfecto, pero eso le va a traer recompensa de los cielos. Porque ¿dónde se ve que uno entrega? En las acciones. Usted puede ser un buen sentimental, como diciendo yo amo a todos, yo amo a este, amo al otro, amo a aquel, amo a aquel, pero nunca dejamos lo nuestro para poder servir a otros. Hay momentos que vas a tener que dejar, si querés servir a Dios, vas a tener que dejar tu propia comodidad. Vas a tener que dejar el domingo para salir y el sábado para salir algunas veces para poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Y ahí vas a buscar, vas a entender que no es el amor que tenés a Dios, no va a buscar tu propia comodidad, sino que vas a buscar el placer del Padre. Por eso Jesús decía, todo lo que veo hacer a mi Padre, o todo lo que mi Padre me dice que haga, eso hago. Y hay momentos donde Jesús estaba con la multitud y había momentos que Él dejaba a la multitud para estar con su Padre. ¿Pero para qué? No por mezquindad, no por tantas cosas, sino porque iba a renovarse y volvía en el amor del Padre. Amén. Así que usted trate de buscar que el amor sea genuino. No busque que siempre le den. No busque que siempre le consientan. No busque que siempre el otro venga a pedirle perdón. Sabe que me hizo a mí. Que venga nomás. Que venga nomás, pues yo no voy a dar brazo a torcer. Si buscas el verdadero amor, tenés que ir a perdonar. Amén. Gloria a Dios. Poco amén, pero bueno. Vamos a ponernos de pie. Vamos.